certificaron su paternidad en 3 casos. El 17 de julio se recuerda en la Argentina como Día Nacional del Automovilismo Deportivo. Y en 2008 sucedió el voto no positivo, hace caer la resolución 125. Termina la crisis de la resolución 125 y de la manera menos pensada. La votación en el Senado, con asistencia perfecta de los 72 senadores, acaba igualada en 36. Entonces tiene que desempatar el vicepresidente Julio Cobos, que vota en contra de su propio gobierno. Su decisión genera un terremoto político, la ruptura con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que si bien Cobos se mantiene en su cargo, y la renuncia del jefe del gabinete Alberto Fernández también ocurrió. El conflicto con las patronales agropecuarias había arrancado el 11 de marzo con la decisión de subir las retenciones a la soja, al trigo y al maíz. La Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, la Federación Agraria Argentina y Coninagro se nuclean en la llamada mesa de enlace y paralizan el país con un lockout y cortes de ruta hasta que en junio el proyecto tiene tratamiento legislativo. La 125 es aprobada en diputados y el llamado voto no positivo de Cobos marca el fin de un conflicto traumático y desgastante, el episodio más relevante en el país desde la crisis de 2001. Así fueron las efemérides del día 17 de julio en Argentina y el mundo. Soy libertario, voy a ser empresario. Cuando dolaricen mi sueldo de mierda, gracias al peluca me hago millonario. Si no la ves, ¿qué puedo hacer? Hay que saber sufrir, si sos hombre y de bien, vas a salir, vas a vencer. Viva mi ley, él es la ley. Yo quiero ser como él, con los perritos fiel y con la casta cruel. Soy libertario, voy a ser empresario. Con 2 meses que me paguen en divisas extranjeras salgo de operario. Soy libertario, no la ven los otarios. Cuando el mercado se acomode y lleguen los millones, cantaré como un canario. Si no la ven, ¿qué puedo hacer? Hay que saber sufrir, si sos hombre y de bien, vas a salir, vas a vencer. ¡Viva mi ley! Él es la ley. Yo quiero ser como él, con los perritos fiel y con la casa cruel. Lo del canil vacío. Se le vació el canil. ¿El fútbol es el opio de los pueblos? En 1880, en Londres, Rudyard Kipling se burló del fútbol y de las almas pequeñas que pueden ser saciadas por los embarrados idiotas que lo juegan. Un siglo después, en Buenos Aires, Jorge Luis Borges fue más sutil. Dictó unas conferencias sobre el tema de la inmortalidad el mismo día y a la misma hora en que la selección argentina estaba disputando su primer partido en el Mundial del 78. El desprecio de muchos intelectuales conservadores se funda en la certeza de que la idolatría de la pelota es la superstición que el pueblo merece. Poseída por el fútbol, la plebe piensa con los pies, que es lo suyo, y en ese goce subalterno se realiza.
El instinto animal se impone a la razón humana, la ignorancia aplasta a la cultura y así la chusma tiene lo que quiere. En cambio, muchos intelectuales de izquierda descalifican al fútbol porque castra a las masas y desvía su energía revolucionaria. Pan y circo, circo sin pan, hipnotizados por la pelota que ejerce una perversa fascinación. Los hombres atrofian su confianza y su conciencia y se dejan llevar como un rebaño por sus enemigos de clase. Cuánta verdad, ¿no? Si uno se pone a analizarlo más profundamente. Y bueno, lo vemos cuando ganó la Argentina el Mundial. La gran movilización que hubo hacia el obelisco y con el desastre que está haciendo este gobierno, nadie mueve un dedo, ni siquiera la CGT, algún que otro sindicato por ahí sale a hacer un poco de revuelo, pero bueno, así estamos, ¿no? Lo que pasa, Tony, es que cuando gana la selección y el pueblo sale a la calle, nadie lo reprime, nadie lo golpea. En cambio, cuando hay que salir a defender derechos, te meten preso, te apalean y si pueden te matan. Todavía hay gente detenida por salir a defender sus derechos. Así por eso es. será que el pueblo sale a festejar el fútbol y no sale a pelear por sus derechos. Sí, el problema es que el fútbol no te da de comer. Sí, el fútbol no te exactamente. soluciona los problemas económicos. Esa debe ser digo yo, la cuestión de por qué no se sale a la calle con el desastre que está sucediendo en Argentina. Sí, ¿continúas? ¿Dónde está el oro de la nación? Milei y su búsqueda desesperada de dólares para reducir la brecha cambiaria. En entrevista, el economista Horacio Robelli expuso alarmantes detalles sobre el flujo de lingotes de oro del Banco Central al exterior, tras la denuncia del diputado Sergio Palazzo. El licenciado en Economía Horacio Robelli expuso los detalles de la grave denuncia realizada por el diputado Sergio Palazzo. El gobierno de Javier Milei es acusado de permitir la extracción de lingotes de oro valorados en 450 millones de dólares de bancos en el extranjero. La denuncia, que ha sido objeto de una solicitud de información pública, dice que los envíos de lingotes de oro se realizarían los días 7 y 28 de junio, utilizando los servicios de la compañía Lumil y la aerolínea British Airways. Al parecer, el oro fue depositado en el Banco de Pagos Internacionales en Basilea, Suiza. Sin embargo, las circunstancias y motivaciones detrás de esta operación han suscitado serias dudas y controversias. Horacio Robelli, en su análisis, encontró que las reservas internacionales del Banco Central de la República Argentina ascienden aproximadamente a 29.000 millones de dólares, de los cuales 4.700 millones están en lingotes de oro. La alarma se disparó cuando se descubrió que una parte importante de estos lingotes habría sido sustraída de su depósito en el segundo ático del edificio del Banco Central de la República Argentina, ubicado en Reconquista 266. La cuestión que surge sobre esta operación es su legitimidad y finalidad. Robelli explicó que, para llevar a cabo una acción de tal magnitud, el Banco Central debe contar con un acta aprobada por la mayoría del directorio, aprobada por el sindicato y un expediente que justifique la medida. Nada parecido parece ocurrir en el caso actual, como informó Palazzo. El economista cree que, si la gestión de Macri y el envío de oro se justificaran como depósito para recibir intereses, la reciente operación podría implicar una venta o un préstamo generoso. Esta última opción sugiere que el gobierno de Milei busca desesperadamente dólares para reducir la brecha cambiaria y contener la suba de los dólares paralelos, especialmente en la cuenta de liquidación. El panorama actual se vuelve más complejo y oscuro si consideramos que el gobierno de Milei podría estar utilizando estas maniobras financieras para aparentar tener una estabilidad cambiaria que en realidad no existe.
El uso de reservas de oro como garantía para obtener dólares y manipular el mercado de divisas no es solo una estrategia desesperada, sino que pone en riesgo el patrimonio nacional. Y ya el HDP de Macri había entregado lingotes de oro a Inglaterra. Así es, los llevó a Inglaterra. Y ahora seguimos vaciando Y el sí, país. sigue el mismo modus operandi, convengamos. Ay, Porque por todo lo que ha Dios. hecho Milei ya lo hizo Macri. Sí, nada más que este lo está haciendo más rápido. Exacto, Macri dijo que si él llegaba de nuevo a la presidencia iba a hacer lo mismo, pero más rápido. Pero no hizo falta que él asumiera porque lo tiene de títere a Milei. Sí, Él es el que maneja exactamente. la voluntad de Milei. Gobierna Macri. Exacto. Escúchame, lo tengo a Gatman. Vamos Bien. a ver qué dice. Milei quiere quemar el banco, obvio. Banco Nación. Vieron que el ministro de Economía actual, que ya fue ministro de Economía con Mauricio Macri, anunció que van a salir a vender dólares. ¿Esos dólares qué? ¿Qué pasó? Ufa. ¿Se cortó? ¿Qué me pasa lo mismo? Sean totalmente esos dólares que ya casi no tiene el Banco Central, pero va a salir a venderlos para bajar el precio de los dólares paralelos. Los va a vender en el contado con liqui para bajar los dólares paralelos, para que eso después termine impactando en el valor del blue. Esto ya lo hizo con Macri, en la misma política. ¿Y cómo terminó aquella vez? Bueno, terminó primero que lo echaron a Caputo por el desastre, que implicó duplicar la inflación, pero que también implicó la desaparición. Nunca nadie supo explicar dónde están más de 30.000 millones de dólares. Eso se llama fuga de capitales. Que durante el gobierno de Macri fueron 86.000 millones de dólares. No es que se los robaron, simplemente los malgastaron, lo dejaron ir, y más de la mitad de esa plata directamente salió del país sin rumbo fijo, ni se utilizó para el desarrollo de la producción nacional, ni se usó para pagar deuda. Bueno, ahora el gobierno anuncia que hará lo mismo. ¿Ustedes qué piensan? Si aquella vez terminó con el país en recesión, con 56% de inflación anual, con la desaparición de más de 30.000 millones de dólares, con una fuga de capitales de más de 80.000, y con 110.000 millones de dólares más de deuda externa, ¿cómo creen que va a terminar esta vez? Los leo. O sea, Milei al gobierno, Macri al poder. Es el calco de lo que hizo Macri. Exactamente. Nada más que más rápido. Sí. Caputo no conoce el mercado interno. En la Argentina de Milei cierran 50 pymes por día y empresarios temen una ola de desocupados. El titular de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales, Leo Wilansky, cuestionó por la AM750 al gobierno de Javier Milei y dijo que no tiene en cuenta al sector productivo. En la Argentina de Milei no hay lugar para la producción y el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas. El titular de la Asociación de Empresarios y Empresarias Nacionales, Leo Wilansky, alertó por la caída de un sector clave en la generación de puestos de empleo, por la recesión, el desplome del consumo y la incertidumbre. Cada día cierran 50 pymes, de acuerdo al relevamiento que han hecho desde la organización, que estimó que desde diciembre han cerrado sus persianas unas 10.000 compañías. Según Wilansky, producto de la recesión y las políticas temerarias del ministro de Economía, Luis Caputo, el sector productivo vive una lenta agonía con reminiscencias macristas. Respecto del inicio de la gestión de este presidente, cuando había 537.000 empresas, hoy tenemos 10.000 pymes menos, producto de la recesión que está induciendo el ministro Luis Caputo. Se lamentó en declaraciones. El empresario explicó que están de acuerdo con la idea de bajar la inflación, aunque dijo que, antes de llegar a niveles deseables del 2% mensual, en este carril el país va a haber hordas de argentinos desempleados y lo que ya se está atravesando, que son los cierres constantes de fábricas y locales. Son pequeñas y medianas empresas que viven de lo que comercian todos los meses. No pueden aguantar 6 meses endeudarse. O las fantasías de un ministro que no conoce el mercado interno, añadió con cuestionamientos al ministro estrella de Milei.
Por eso, el panorama no es alentador ni mucho menos. La gravedad de la situación no es lo que pasó, sino la gravedad de lo que viene mañana. Observamos a un ministro de Economía que toma medidas temerarias los fines de semana, y eso nos trae una incertidumbre que atraviesa todo el sector, describió. La recesión con este plan puede durar 6 meses más. Un comerciante que tiene que sacar plata de su bolsillo durante 6 meses va a decir, cierro ahora y veo el año que viene qué pasa, y que los trabajadores y el gobierno se arreglen. Y esa señal viene por la ley Bases, para que podamos descargar toda la crisis en el sector del trabajo, añadió sobre el único plan posible que ofrece el gobierno. ¿Qué talco? Bueno, tengo un dicho, una frase, un escrito de Alejandro Dolina. Esa es la realidad, un escrito. Cuando todo estalla y ya no se puede disimular que no se construyó nada en función del pueblo, ¿no será consecuencia de que los que venían a salvar al país son inoperantes, deshonestos, cipayos y mucho menos? Dirá que mal voté. Es que siempre voto lo que sea para no votar un peronista. En ese momento soltará una de sus frases escudo. Es que al final son todos iguales, todos roban. De esa manera no hay análisis ni cálculos, todos son corruptos. El gobierno que pone derechos del trabajador en la Constitución les otorga pensión a las amas de casa, promueve el aguinaldo o subsidia el transporte, la luz y el gas a los que menos ganan, será, según él, igualito al que se quedó con los ahorros que tenía la clase media en los bancos y no construyó ni un hospital, porque igual, al final, todos roban. La razón gorila se llama. Sí, realmente. Realmente, es lo... Y la última de Milei, le va a pagar 65 millones de pesos a empleados de Tinelli. ¿Les tiene que pagar eso? Les va a pagar, sí. Ah, les va a pagar. Sí. Y les explico a la audiencia y a vos cuál es el motivo. El canal público lanzó Nuevas Tardes con Denise. La conductora, varios panelistas y los productores pertenecen a La Flia, la productora de Tinelli. En medio del ajuste, la televisión pública gastará en 6 meses 65 millones de pesos en un programa de interés general conducido por Denise Dumas. Los productores de la emisión pertenecen a La Flia Contenidos, la productora de Marcelo Tinelli. Nuevas Tardes con Denise comenzó el 15 de julio y estará al aire hasta el 31 de diciembre. La conductora cobrará de las arcas públicas 113.000 pesos por programa, casi 90.000 pesos por hora. Radio y Televisión Argentina busca un fuerte recorte de planta y por eso ofreció un retiro voluntario a todo su personal. Para hacer más tentador el acuerdo, existe una bonificación especial del 20% sobre el total. La privatización de Radio y Televisión Argentina no pasó el filtro del Congreso, pero Javier Milei había prometido bajar a cero el gasto e incluso analizó en cortar la programación y poner una placa negra. Por alguna extraña razón, la gestión que lidera Eduardo González está haciendo exactamente lo contrario. Eliminó los programas que permitía la entrada de publicidad como Cocineros Argentinos o la transmisión de los partidos de fútbol de la selección. El canal tiene personal para producir un programa de estas características, incluso productores con 5 Martín Fierro encima. No se entiende por qué tienen que traer gente de afuera si el canal ya le está pagando el sueldo a una persona que cumple con la misma función, le dijo a La Política Online un empleado de la TV pública. Es un formato raro, no hay una coproducción, pero contratan a gente de afuera que trabaja en una productora, la de Tinelli, dijeron en referencia a La Flia Contenidos, la compañía del conductor que se hizo famosa por librar más de 200 cheques sin fondos y fue denunciada por Satside por no pagar sueldos en tiempo y forma. Los panelistas de Nuevas Tardes con Denise cobrarán 18.100 pesos, 38.600 pesos y 51.700 pesos
por cada uno de los 122 programas. Anita Martínez quedó en la parte alta de la pirámide panelística, Mercedes Ninzi y Carmela Bárbaro en la zona media y Germán Mónaco en la parte baja. Gabriel Fernández, productor de La Flia, ganará 90.000 pesos por programa y 11 millones de pesos hasta diciembre, mientras María Ángeles Scususur, también de La Flia, cerca de 30.000 pesos por emisión. El programa iba a llamarse Nuestra Tarde con Denise, pero hubo quejas de TN, que tiene una emisión con el mismo nombre. El Nuestra Tarde de TN es conducido por Federico Wiemeyer y Eleonora Cole, la hermana del director de programación de la TV pública, Len Cole. ¿Qué tal? No hay plata para los trabajadores, no hay plata para la gente que se está cagando de hambre y muriéndose de frío, pero hay plata para las pelotudeces como esta. Porque esto es una pelotudez. Exactamente. A la enésima potencia. Porque hubieran dejado la programación que tenía original la TV pública y listo. ¿Cuál era el problema? Aparte, convengamos que Cocineros Argentinos hace más de 15 años que salía al aire por la TV pública, y este energúmeno de repente lo sacó, lo hizo volar del aire. Sí. Como muchos otros programas que tenían muchísima audiencia. Algo que a veces es un poco difícil en la TV pública porque saben hacer unos programas que no alcanzan a dar asco. Pero convengamos que hay muchos que surgieron de la TV pública, como Gasalla con sus ciclos de humor, empezó en la TV pública y después de ahí se fue a otros canales, pero empezó en la TV pública. ¿Por qué? Porque los otros no querían apostar a algo nuevo. Exacto. Son las 11. ¿Está Borroni? Sí, todavía no ha empezado Borroni, no sé si estará. Bueno. Así es que, porque anoche no estuvo. Bueno, mira, hay una noticia en Cadena 3 respecto de los docentes. Esta situación representa un problema político para el gobernador Yarlora y para el peronismo de Córdoba, quienes perdieron control sobre la elección de la UEPC. Además, es un problema para los padres y alumnos de la educación provincial, ya que se trata más de una actitud intransigente que una cuestión salarial. Será muy difícil llegar a acuerdos con este gremio si las asambleas provinciales continúan siendo manejadas por la delegación capital. Hasta Cadena 3 ve el principio del fin de los burócratas en el sindicato docente. Qué mal que hace la integración al gobierno de los sindicatos. Bueno, Borroni no va a estar porque el programa Duro de Domar va hasta la medianoche. Así es que... no está Borroni, qué lástima. Ayer tampoco estuvo. Pero vamos a ir con algo que dijo un economista con respecto a los mercados que le sueltan la mano a Milei. Dale. Estoy buscando. Caída de todo. Juan Valerdi es economista, vamos a ver cómo la ve él. Juan, bienvenido, Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches, ¿cómo estamos? Bien, sin entender mucho, bueno, el panorama que uno ve es muy complicado para el gobierno porque pareciera que todo lo que intentan le fracasa. Sí, vos dijiste la economía está en el techo, en realidad la economía está en el freezer, que es la forma que lograron bajarle la fiebre al enfermo, metiéndolo en el freezer y de esa manera bajaron la inflación, que ellos mismos subieron al 25 mensual en diciembre a un 4 y pico en estos últimos meses. Pero a costa de hacer pelota la actividad económica y de ir sembrando las bases de una suba fuerte del desempleo que va a ocurrir ahora, en este segundo semestre, porque las pymes que tenían espalda para aguantar, para ver qué pasaba, ya les quedó claro que nada bueno es lo que está pasando y los manotazos de ahogado de Caputo con el tema del dólar están demostrando que el gobierno no consigue los dólares y para conseguirlos hace todo lo contrario de lo que dice 2 semanas antes. Te recuerdo que en la conferencia de prensa de Caputo, que no recibieron bien los mercados, hace 2 viernes, dijo que había 3 formas de emitir. 2 malas y una buena, y la buena era para comprar dólares. Y ahora, hace un par de días, él y Milei dijeron, no, bueno, en realidad esa es mala también, así que
me voy a dar vuelta y con lo que compre de dólares de los exportadores, que hay que ver si le venden, lo voy a vender en el contado con liqui para esterilizar, o sea, para chupar los pesos de nuevo. O sea que el gobierno ya ni siquiera le crea su propio discurso de hace 2 semanas, ni te cuento de hace un año, ¿no? Se quemaron todas las banderas, ¿no? La bandera de la no intervención, la bandera de juntar reserva, todas se fueron, se escaparon, o sea, están haciendo cualquiera. Algunas eran banderas y otras eran promesas. Lo que está claro es que no le queda mucha más carta para jugar a Caputo, excepto la que jugó cuando él estuvo con Macri, que se las recuerdo, y que es el reperfilamiento de las deudas en pesos. Por eso los bancos, cuando hicieron este pase de mano del Banco Central al Tesoro, se pusieron nerviosos. Muchas acciones de banco se derrumbaron y todavía está en discusión las condiciones para eso. Ellos dicen que van a terminar con los puts, que es un montón de plata que tiene el gobierno de los bancos, ¿no es cierto? En realidad los puts tienen que ver con que el banco decida qué va a hacer, de si se queda o no se queda con toda esa montaña de pesos que tiene estacionado en el central y que ahora le pasaban al Tesoro. Ahora un put es un contrato que te dice, si querés hacer esta cosa, si querés hacer tal otra. O sea, si querés, así como el Banco Macro que pidió que le devuelvan la plata, o la dejás. Se llama ejercer la opción, que quiere decir de una de las dos posibilidades que tenés en el put, ejercés o no. Y Milei dice que eso es un golpe de Estado. Ahora Caputo, que es fullero y que juega a los puts y a los forward y todo esto, dijo, no, bueno, por lo menos me lo habían analizado. Pero nadie avisa en el casino, che, le voy a jugar al 18. Entonces, ahora, tenían por qué avisar. Era voluminoso, sí era voluminoso, pero era esperable que algunos bancos hicieran eso. Pero Juan, ellos están diciendo que hoy se terminaban los puts. ¿Explicaron cómo se hace, qué es lo que va a pasar, qué corno van a hacer? ¿Se sabe ya? Es que el problema en realidad es que los bonos y las deudas en pesos siguen generando intereses. Los bancos necesitan esos intereses para pagarle a los ahorristas para no bajar más la tasa y que la gente haga el cálculo y diga, che, me parece que me conviene más irme al dólar contado con liquidez, que aparte acaba de bajar artificialmente porque estos muchachos vendieron bonos en pesos para bajarlo y lo hicieron bajar un poco y ahí se despegó, que es lo que decías vos, el dólar blue. Cuando están despegados el contado con liquidez net del blue pueden ser dos cuestiones. O que el blue lo está subiendo a alguien artificialmente para ir en contra de este gobierno de los anteriores, o que el contado con liquidez net está artificialmente bajo porque alguien está vendiendo bonos que acumuló, en este caso el Banco Central. El gobierno declaradamente lo ha dicho. Sí, claro, pero además no son infinitos eso. En algún momento se le acaba la artillería y como del otro lado saben cuánto tiene, porque eso está transparente en el balance del Banco Central y demás, le cuentan la noticia y le dicen, che, ¿cuántos días le quedan para intervenir? Bueno, compremos ya, porque ya no va a aguantar. Y al mismo tiempo hay gente que empieza a comprar el contado con liquidez para venderlo en el blue. Van tradeando, van artificialmente, digamos, haciendo los famosos rublos. Pero para vos decías que esto podía generar que los bancos tuvieran miedo de que el gobierno le dijera, bueno, esos puts, les voy a dar un bono, no se los voy a devolver. No, los puts no, directamente los bonos del Tesoro, que antes eran LELIC o pases que estaban en el Banco Central, y que un día, esa conferencia que mencioné, que fue un viernes Caputo y Bausili, y después el lunes Bausili, dejó de firmarlo el Banco Central y empezó a firmar un sellito del Tesoro de la Nación. Lo cual le está pasando al señor que emitía billetes, se lo saca a la deuda en pesos, y se lo das a un tipo que tiene graves problemas para recaudar impuestos y pagar los gastos del Estado. Imagínate, para pagar la deuda. Y estamos hablando de la deuda en pesos porque la en dólar está claro, con esta suba del riesgo país está claro que hay muchos que apuestan a que el gobierno no tiene para pagar la deuda. Eso es lo que está diciendo el riesgo país, básicamente. No es la tasa a la que te endeudarías, es cuánto confían o no en que paguen los bonos que ya están en la calle. Y cada vez confían menos si sube el riesgo país. Si vos ves que están rascando la olla en el Banco Central para pagar un vencimiento de hace unos días que eran 1.000 y pico millones de dólares y que está prácticamente de nuevo a punto de estar en reservas negativas y que los exportadores dicen si no devaluan no te liquida un carajo, está complicado para que paguen la deuda. No hay ninguna perspectiva de que, por ejemplo, te pueden decir, no, pero con el blanqueo van a entrar dólares. El blanqueo cierra el 30 de abril del año que viene. Sí. En ningún blanqueo todo el mundo entra corriendo primero. Porque hay un montón de cosas que la FIP tiene que aclarar. Entonces van viendo y lo esperan hasta el último momento. Eso yo lo he visto trabajando en el Banco de Nación, en el Banco Central, como el último día se están matando para entrar porque todos esperan al último momento. O sea que de acá al año que viene olvídate que entreguita por el blanqueo. Y entonces, ¿cómo sigue esto que parece ser un descalabro, ¿no? Donde
¿Cuál es el problema más acuciante? ¿Que no junta dólares el gobierno o que se le escape el dólar blue? Están de la mano, porque cuando los jugadores que hacen sus apuestas en el casino que es la Pima Financiera ven que la banca está complicada, empiezan a jugar cada vez más fuerte. Y empiezan a irse al blue, al contado con liqui, al net, cada uno al que pueda y al que le conviene. Y entonces empieza a subir, es una profecía autocumplida. Si todos ven que el gobierno no tiene dólares, es inexorable que el dólar vaya a subir. Si además tenés a un desquiciado que dice que hay que levantar el cepo ya, dicen, si llegan a levantar el cepo, ahí sí que se va a ir al carajo el dólar. Entonces están todos apostando sobre algo que sienten cada vez como algo más seguro y que solo hay que ver cuándo ocurre. Entonces, obviamente hacen sus apuestas, pero esto no es una intencionalidad política. ¿Pero qué es, eso que todo el mundo, qué es eso que todo el mundo cree que puede pasar y que lo único que no saben es cuándo va a pasar? Una devaluación del oficial, claramente. Para que los que tienen que liquidar las exportaciones liquiden, las importaciones sean más caras, que igual se hicieron pelota las importaciones por la caída de la actividad, entonces tenés un superávit medio dibujado, pero todo lo que es superávit y déficit comercial, es decir, cuánto le vendo al mundo exportaciones, cuánto le compro al mundo importaciones, tenés que siempre tomar una cosa en la contabilidad de eso y otra cosa es cuántos de esos dólares van a parar efectivamente el Banco Central. Cuando estuvo Miguel Pese en el Banco Central con Alberto Fernández presidente, hubo supuestamente unos 30.000 millones de superávit acumulado en varios años, pero eso no terminó en las reservas del Banco Central. Eso terminó en la contabilidad que hace de cuánto le vende, cuánto le compra al mundo, pero como nadie persigue a los exportadores para que traigan los dólares, y mucho menos este gobierno, pero hace 8 años que nadie lo persigue, meten lo que se les canta. Y Juan, supongamos que el gobierno, porque generaría un golpe inflacionario, prefiere evitarla o hace lo posible para evitar la devaluación, porque un golpe inflacionario le derrumbaría la expectativa o la esperanza que tiene la gente que lo votó. Sería el peor golpe en el corazón del proyecto del gobierno de Javier Milei, que vuelva a subir fuerte la inflación como consecuencia de una devaluación fuerte. ¿Qué puede pasar si dicen, nos plantamos, muero con las botas puestas, no devalúo? Es lo que ya están haciendo, plantarse con las botas puestas, porque Caputo además sabe que si le tuercen el brazo y tiene que devaluar lo que le piden, que es como mínimo 30-40%, efectivamente se dispara la inflación, que no necesita irse a 15, con que de 4 y pico como está ahora se vaya a 8,5, ya está. El único indicador que tenían de diciembre para acá, bueno, es que habían bajado la inflación que ellos mismos subieron, todo lo demás va para atrás. La actividad económica, la inversión,